Monkey Business, me siento. Rejuvenecer. Y so her standing on the corner a yellow ribbon in her hair y couldn't stop myself from shouting, look at her, look at her, look at her. Young blood, young blood, young blood, I can't get you out of my mind, 86. Pomus, Liber y Stoller, Young Blood, 1957. Preguntado por enésima vez por las influencias musicales que había recibido en su juventud, John Lennon dijo en cierta ocasión una de esas frases lapidarias en las que son especialistas los poetas: antes de Elvis no había nada. No era verdad, claro. Antes de Elvis, en el terreno de la música popular contemporánea, había un montón de compositores, orquestas e intérpretes, sobre todo afroamericanos, de primerísimo orden. Con todo, lo que la frase tiene de acertado es que, después de los primeros éxitos de Elvis y de los demás pioneros del rock, Frank Sinatra, que en ese momento era el amo del cotarro, y toda la tradición que él capitaneaba empezaron a sonar anticuados. No es que de pronto se convirtiesen en malos músicos. Es que parecían de otra época. También sería falso decir que, en España, antes del 15M no había nada. Había habido 34 años de una democracia bastante sólida, levantada sobre las ruinas de una penosa y larga dictadura. Pero el movimiento político surgido de aquellas acampadas de 2011, y que enseguida pareció más auténtico que todos los demás partidos, como si de hecho fuera más que un partido, hizo que toda la cultura española procedente de la transición y del consenso de 1978 envejeciera vertiginosamente, como le sucedía a quienes abandonaban la mítica Shangri-La en Horizontes Perdidos, de Frank Capra. Políticos, intelectuales, artistas, escritores y periodistas cuyo prestigio nadie había discutido hasta ese día empezaron de repente a ponerse amarillos, verdes, cargados de hombros, encorvados, torpes, enfermos, mayores. El monarca también cayó en desgracia y abdicó, y hasta la misma Constitución empezó a aparecer, como decíamos antes que le ocurría a la democracia, fane y descangallada, necesitada de mil y una reformas que, sin embargo, nadie podía darle por falta de consenso. Para compensar, claro está, otras figuras que habían permanecido en el lado oscuro de la luna adquirieron un súbito esplendor y una autoridad inesperada. La propia alternativa entre izquierda y derecha, que había gobernado el juego político durante todos esos años, parecía ahora algo anacrónico, y fue sustituida por la opción entre lo viejo y lo joven. Ahora sabemos un poco de cómo se hace algo así, al menos según la explicación de esa última versión de la filosofía política, realista, que nos da la fórmula populista: hay que arreglárselas para integrar en un objeto imposible, o, como decían Deleuze y Guattari, en un cuerpo sin órganos, una colección de demandas, populares, heterogéneas y contradictorias. El 13 de enero de 2016 se constituyeron en Madrid las Cortes emanadas de las elecciones generales del mes anterior. Había mucha sangre joven en los escaños, y un ambiente tan festivo que parecía más bien el cercano Teatro de la Comedia. Unos kilómetros más allá, en la Facultad de Filosofía de la Complutense, debía de estar programado algún examen, porque un grupo nutrido de alumnos irrumpió en la cafetería aquella mañana, y todos llevaban el mismo libro bajo el brazo. Se acercaron a la barra y depositaron sobre ella sus carpetas mientras el camarero se disponía a atenderles. Pedí permiso a uno de los estudiantes, a quien conocía de vista, para echar una ojeada al texto del que, previsiblemente, se iban a examinar. Me acerqué y leí el título, Vieja y Nueva Política, de José Ortega y Gasset. Flojé sus páginas al azar. Asistimos al fin de la crisis de la transición, crisis de sus hombres, de sus partidos, de sus periódicos, de sus procedimientos, de sus ideas, de sus gustos y hasta de su vocabulario. En estos años, en estos meses concluye la transición, la liquidación de su ajuar, y si se obstina en no morir definitivamente, yo os diría a vosotros que nuestra bandera tendría que ser esta: la muerte de la transición. Hay que matar bien a los muertos. Tardará más o menos en venir, pero el más humilde de vosotros tiene derecho a levantarse delante de esos hombres que quieren perpetuar la transición y que asumen su responsabilidad, y decirles: no me habéis dado maestros, ni libros, ni ideales, ni holgura económica, ni amplitud saludable humana, soy vuestro acreedor. Yo os exijo que me deis cuenta de todo lo que en mí hubiera sido posible de seriedad, de nobleza, de unidad nacional, de vida armoniosa, y no se ha realizado, quedando sepulto en mí antes de nacer, que ha fracasado porque no me disteis lo que tiene derecho a recibir todo ser que nace en latitudes europeas.
Pues bien, salvo Pablo Iglesias y algunos otros elementos, componen esas cortes partidos que por sus títulos, por sus maneras, por sus hombres, por sus principios y por sus procedimientos podrían considerarse como continuación de cualesquiera de las cortes de 1978 acá. Y esos partidos tienen a su clientela en los altos puestos administrativos, gubernativos, pseudotécnicos, inundando los consejos de administración de todas las grandes compañías, usufructuando todo lo que en España hay de instrumento de Estado. Todavía más, esos partidos encuentran en la mejor prensa los más amplios y más fieles resonadores. La España oficial consiste, pues, en una especie de partidos fantasmas que defienden los fantasmas de unas ideas y que, apoyados por las sombras de unos periódicos, hacen marchar unos ministerios de alucinación. 87. Cerré el libro con una ligera sensación de mareo, y tuve que recordarme a mí mismo que solo había tomado un café descafeinado. Quizás se trataba de una edición pirata del texto de Ortega, quizá yo había entendido mal las palabras, leídas demasiado deprisa, quizá también aquel discurso era un significante vacío, que se repetía de cuando en cuando cambiando solamente algunos nombres, o quizá incluso sin cambiarlos, y eso me había desorientado. Lo, joven, ciertamente, venía empujando fuerte desde hacía mucho tiempo, habíamos oído una y otra vez sus fórmulas premonitorias, las que anunciaban el final del Estado-Nación, el final de la cultura analógica y de la galaxia Gutenberg en favor de la cultura digital, la desaparición de la opinión pública, de papel, y su relevo por las redes sociales, el ocaso de los empleos fijos y para toda la vida en beneficio del trabajo flexible y maleable según las exigencias de un mercado laboral y profesional en constante evolución, el crepúsculo de las universidades y de sus rígidos esquemas de titulación y de transmisión del saber, la crisis de los partidos políticos, de los sindicatos y de la familia tradicional, la decadencia del cine y de la música discográfica, la liquidación de los créditos a interés fijo y su sustitución por un flujo financiero variable, según las circunstancias y tantos otros síntomas. Pero nadie había sido capaz de cristalizar todas estas demandas, que provenían de sectores sociales muy divergentes, en un símbolo único y reconocible. Nadie había sabido hasta entonces reunir en un significante vacío esos deseos incompatibles e inconscientes de las masas. Por eso, cuando los sociólogos y los especialistas en sondeos de opinión intentaron retratar, por los medios habituales a los votantes del partido surgido de aquel movimiento, a raíz de sus primeros éxitos electorales, se encontraron en un atolladero. Según algunos, el voto provenía del medio rural y atrasado. Según otros, de los sectores profesionales más avanzados y de los mandos intermedios, de las empresas y la administración. O de los votantes decepcionados de la izquierda tradicional. Todos tenían razón. Razón populista. Otros decían que la principal fuente de desprestigio de lo viejo era la llamada corrupción política. Pero aunque desde luego el afloramiento, con gran escándalo periodístico, de estos casos no ha contribuido a la popularidad de los cargos públicos, es dudoso que su aportación haya sido decisiva, puesto que casi todos los partidos se han visto envueltos en escándalos de este tipo sin que ello haya supuesto un coste electoral significativo para ninguno de ellos, y aunque esto, sin duda, hable muy mal de los estándares de moralidad pública y privada de nuestro país. Es perfectamente comprensible que los nuevos partidos que se presentan como alternativa a la socialdemocracia aprovechen su virginidad para obtener el aplauso de las masas disgustadas por los recortes provocados por la crisis económica, pero no es la corrupción política en cuanto tal lo que ellos rechazan, puesto que este rechazo sería incompatible con su admiración por el régimen de Fidel Castro y por los partidos populistas latinoamericanos, cuyos altos niveles de corrupción conocen algunos de ellos de primera mano, y sin embargo toleran o disculpan pobre Nepas de Corajer Villancourt, o sea, porque lo consideran un mal menor frente a los enormes beneficios que para el pueblo suponen esos movimientos. Se dice a veces, cuando vemos apagarse una vida humana, que está llegando a su ocaso, como si el fenómeno natural del anochecer fuese la verdad física y última de la extinción de las personas, como si la naturaleza, al someter a sus leyes a los humanos, que se habían creído una excepción, llevase sus vidas a la realización última de su ser y como si, en definitiva, los procesos naturales fuesen la sola esencia, también, de las cosas de los hombres. Pero en realidad es totalmente al revés. Mientras estamos vivos, cada vez que vemos atardecer, cada vez que sentimos caer la noche y bajamos las persianas de nuestras ventanas, cada vez que la sórdida tarde del domingo pone fin a una semana o las ambivalentes campanadas de Nochevieja señalan el término del año, cada vez que los campos se vienen abajo al cabo del verano o que las facturas del agua y de la luz nos recuerdan que el mes está vencido, y hasta cuando llegamos al límite de una playa que nos
Gustaría seguir recorriendo o a los postres de una cena que nos gustaría seguir compartiendo, no podemos experimentar esos finales sin un extraño sentimiento de angustia que alberga una infinita tristeza, y que no es otra cosa que la prefiguración de nuestra propia finitud, el presentimiento de nuestra muerte, que es el término real del cual todos los atardeceres de nuestra existencia son metáforas y anticipaciones. El hecho de que en una sociedad triunfe, lo joven, no es el signo de que en ella reina la vitalidad con la que la naturaleza renueva cíclicamente sus estaciones, sino exactamente lo contrario, es el síntoma diferencial de una sociedad envejecida y hasta un poco rijosa, que mira a la juventud con obsceno éxtasis y, primero, le perdona sus negligencias precisamente porque sus autores son jóvenes e inexpertos, después, intenta imitarla para disfrutar de la misma permisividad, lo que suele resultar patético, y por ello los partidos políticos, tradicionales, que quisieron apostar por la ambigüedad que también les funcionaba a los emergentes, encontraron que, en su caso, la fórmula era letal y les conducía al mismo ridículo que hacen en público esos padres recientes que imitan los tiernos balbuceos de sus hijos pequeños, y, finalmente, lo más patético de todo es cuando los propios jóvenes intentan imitarse a sí mismos para conservar su ternura y seguir colectando simpatías, como hacía Elvis cuando, amorcillado y acabado solo unos pocos años después de haberse coronado como rey, intentaba perpetuarse a sí mismo sobre los escenarios de Las Vegas y solo conseguía ponerse en ridículo. Desde 1999, cuando se inició el proyecto del Espacio Europeo de Educación Superior, las facultades de filosofía de estilo eurocontinental, para entendernos, parecían condenadas a muerte. Cada reforma de los planes de estudios, la aparición del máster, la desaparición de la licenciatura y su sustitución por el grado, etc., era un atardecer que al mismo tiempo anticipaba y retrasaba esa condena. Eran facultades no solo viejas sino envejecidas. Se sabía que no eran rentables, que no producían sujetos empleables, o sea, eternamente jóvenes, como exigía la sociedad. Se decía que no tenían la menor relación con esa sociedad y que no pintaban nada en este mundo, y que por tanto iban a desaparecer del más temprano que tarde, como desaparecieron primero la magia y luego la teología. Por lo tanto, para los jóvenes que habitaban esas facultades y las amaban, solo había una manera de conservar su refugio, cambiar el mundo, cambiar la sociedad de modo que si tuviera empleos para filósofos, pues para tenerlos desde luego tendría que ser otro mundo. Un gran número de estudiantes de filosofía de la Complutense, a quienes, ya lo hemos dicho, se amenazaba una y otra vez con el estigma de la inempleabilidad y la ausencia de futuro, vieron en el 15M y en el movimiento político generado a partir de él, al que muchos de sus profesores les invitaron, la ocasión de llevar a cabo ese cambio hacia una sociedad en la cual los filósofos tuvieran sentido y encontrasen empleo, aunque fuese como activistas revolucionarios, y cuando se percataron de que esos profesores, y algunos de sus compañeros, que eran sus héroes, habían entrado en el Congreso de los diputados y en las asambleas autonómicas, estuvieron seguros de que estaban protagonizando una victoria política histórica a favor de ese cambio, de que estaban realizando la filosofía en el mundo, aunque para ello los estudiantes y profesores de filosofía hubieran tenido que reclamar la ayuda de los de ciencias políticas, y asistiendo a la materialización del proyecto platónico del filósofo gobernante. Y así fue como, del mismo modo que los artistas de vanguardia abandonaron el arte porque estaban comprometidos con su realización en la vida, la filosofía abandonó las facultades universitarias para realizarse en la sociedad, confundiéndose una vez más con un cuerpo doctrinal de proposiciones verdaderas que debe convertirse en acción contante y sonante, en disturbio social capitalizador del malestar. Así obedecía a esa pulsión suicida que anida en toda filosofía y de la que hablábamos en el primer capítulo. Pero en este caso la, numéricamente insignificante, pulsión suicida de la filosofía coincidía con los planes de unas autoridades educativas que también estaban comprometidas con la disolución de la universidad en la sociedad civil, y que para ello llevaban años ejecutando un plan de reformas estructurales que reducía la enseñanza superior en artes y humanidades a una formación profesional no especializada y completamente líquida en la cual los profesores de numismática y los de lógica modal se fundían en un todo indiferenciado de recursos humanos, al servicio de un mercado de trabajo que necesitaba sujetos cada vez más descualificados para unos empleos cada vez más indefinidos e inestables. Y por ello, mientras en las aulas se discutía sobre la diferencia entre el republicanismo y el populismo, llegaron a su culminación esos planes de rejuvenecimiento de la universidad para jubilar de facto a esos templos de lo viejo, que son las facultades de filosofía, puesto que incluso sus máximos defensores habían superado la necesidad de su existencia. Ya nadie podía recordar aquella advertencia de Kant,
no hay que esperar ni que los reyes se hagan filósofos ni que los filósofos sean reyes. Tampoco hay que desearlo, la posesión de la fuerza perjudica inevitablemente al libre ejercicio de la razón. Y al olvidar esa advertencia se olvidó también la descripción del filósofo, que debería figurar en el frontispicio de todas las facultades del ramo, esa que dice que los filósofos son por naturaleza inaptos para banderías y propagandas de club, no son, por tanto, sospechosos de proselitismo. 88. José